¿Escucha correctamente? Sí se escucha, profe. Muchas gracias. Bien, estamos continuando con la unidad de correlaciones metabólicas. Voy a hacer un par de puntualizaciones, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con que algunos de los contenidos que estamos viendo probablemente a ustedes les parezcan excesivamente repetitivos y no tienen novedad en cuanto a que ya fueron desarrollados como parte del metabolismo de hidrato de carbono, el metabolismo oxidativo de lípidos y de proteínas. Pero el propósito de esta unidad es tener una visión de conjunto y tratar de generar una imagen lo más próxima posible a la realidad de cómo funcionan los metabolismos a nivel celular y a nivel del organismo íntegro de un mamífero como nosotros, bajo circunstancias normales, ¿ya? Dado que luego ustedes estudiarán las situaciones patológicas y algunas condiciones especiales sobre las cuales prestaremos un poco más de atención. Por tanto, yo les pido un poco de paciencia y atención y no desechen de mantenerse, no duden de mantenerse bien conectados a pesar de escuchar conceptos que ya han sido analizados previamente, solo que ahora los estamos viendo de manera integrada. La otra cuestión tiene que ver con este detalle que hacíamos sobre el grado de influencia en la expresión de enzimas debido a la presencia de señales como insulina, glucagón, las catecolaminas. Quiero aclararles que cuando decimos que aumenta la expresión no quiere decir que la enzima no se encontraba expresada o que la enzima al ser reprimida su síntesis va a desaparecer. Tenemos que tener presente que la regulación del metabolismo no descansa exclusivamente en los efectos sobre la expresión de enzimas, sino que además todas las enzimas pueden tener activaciones o inhibiciones, es decir, fenómenos regulatorios de menor duración, más flexibles, más sensibles a variaciones a corto plazo, como podrían ser la regulación por disponibilidad de sustrato, la regulación alostérica o la regulación covalente. Recordemos también que las enzimas y otras proteínas, las proteínas en general, no tienen una duración infinita. Por tanto, así como participan de procesos, también son degradadas, lo cual significa que hay que volver a sintetizarla, hay que volver a reponerla. Lo mismo pasa con señales como por ejemplo insulina o glucagón, que actúan sobre los receptores, pero en el caso particular de insulina, parte de ese receptor se endocita y parcialmente los receptores se reciclan a la membrana, pero también parte de los receptores se degradan. Es decir, hay un continuo, así como ocurre con los receptores, también hay un continuo reciclado, degradado y vuelta a sintetizar de muchas enzimas, sobre todo aquellas que participan de estos fenómenos regulatorios. Bien, comentado esto, entonces vamos a avanzar sobre el tema de hoy. El tema de hoy básicamente apunta a que reconozcamos, insisto, a manera de revisión, lo que acontece en el principal fenómeno adaptativo al que estamos sometidos los mamíferos, que son los ciclos de ingesta y ayuno, así como el organismo responde a través de su metabolismo primario para adecuar la disponibilidad de combustibles para todos los tejidos, independientemente
de lo que en ese momento se esté comiendo. Y arrancamos con una revisión rápida del metabolismo primario, con sus tres componentes fundamentales: hidratos de carbono, que pueden participar cuando se encuentra en exceso en la síntesis de glucógeno, a la cual se recurre mediante degradación para aumentar inicialmente la concentración de glucosa 6-fosfato y en el caso del hígado de la propia glucosa. Glucosa 6-fosfato que mediante glicólisis nos permite transitar hasta piruvato, acompañando de una rápida, si bien discreta, producción de ATP. En contrapartida, cuando estamos necesitando producir glucosa, podemos convertir piruvato y otros precursores, como por ejemplo derivados de la degradación del metabolismo de aminoácidos, en fuente de carbono para volver a sintetizar glucosa. Bajo una perspectiva catabólica, el piruvato resultante de la glicólisis se descarboxila oxidativamente en las mitocondrias para producir acetil-CoA, que alimenta las reacciones del ciclo del ácido cítrico, cuyo principal producto es el poder reductor en forma de NADH, un poco de FDH2 también, pero sobre todo poder reductor que alimentará la cadena transportadora de electrones y el proceso de fosforilación oxidativa. En el caso de los ácidos grasos, almacenados como triacilgliceroles, circulantes mayoritariamente como triacilgliceroles, por hidrólisis también liberan ácidos grasos y mediante el proceso de beta-oxidación que ocurre en la mitocondria, que es el más frecuente, los ácidos grasos liberan una cantidad importante de acetil-CoA más el poder reductor asociado, que también alimenta la cadena transportadora de electrones, impulsa la fosforilación oxidativa, pero en términos de carbono van a dar acetil-CoA, que también alimenta el ciclo de Krebs. Recordemos que para que el ciclo de Krebs funcione, no solamente necesitamos este aporte de 2 unidades de átomo de carbono en forma de acetato activo, sino que necesitamos otro precursor que es oxaloacetato, una molécula de 4 átomos de carbono. Si esa molécula no está presente, entonces nos veríamos en la circunstancia de que parte de este excedente de acetil-CoA se deriva a la síntesis de cuerpos cetónicos. Y paralelamente tenemos la degradación de aminoácidos procedentes de la proteólisis. A su vez, los aminoácidos se utilizan principalmente para volver a sintetizar proteínas. Este es el destino más importante de los aminoácidos en el organismo, la resíntesis de proteínas, pero aminoácidos libres no existen en cantidad importante y son degradados, dando por una parte la liberación de nitrógeno en forma de amonio, que termina siendo detoxificado como urea, y un esqueleto carbonado que típicamente nos produce intermedios metabólicos como piruvato, acetil-CoA, acetoacetato, oxaloacetato, alfa-acetoglutarato, fumarato o succinil-CoA. Es decir, intermedios carbonados que terminarán siendo oxidados hasta dióxido de carbono y agua. Antes de avanzar sobre la secuencia de adaptaciones que implican los ciclos de ingesta y ayuno, me gustaría repasar con ustedes la homeostasis de la glucosa en los humanos. Si bien esto fue desarrollado ya en el capítulo correspondiente a metabolismo de hidrato de carbono, es sumamente relevante como para que tengamos que dedicarle un poquito de atención adicional. Los procesos que tienen que ver con el mantenimiento de la glicemia son muy importantes por lo siguiente. Glucosa es definitivamente el único combustible que circula en cantidades constantes e importantes, en la mayor concentración, durante todo el día.
Independientemente de que estemos pasando por un periodo de ingesta o no, glucosa siempre circula en el plasma. Y la concentración con la que circula, recordemos, está entre 4,5 y 5 milimoles por litro, aunque estamos muy acostumbrados a utilizar miligramos por decilitro, entre 100 y, digamos, 70, 75 miligramos por decilitro. Estamos aquí en el intervalo normal. En cualquier momento del día vamos a encontrar circulación de glucosa. Esto no podemos afirmarlo de los cuerpos cetónicos, que son el otro combustible soluble que circulan en gran cantidad, y otros combustibles, como habíamos visto, los ácidos grasos libres circulan de manera muy minoritaria, mientras que los cuerpos cetónicos solamente circulan durante periodos de cierta duración de ayuno. El mantenimiento de la glicemia depende de varios factores, por supuesto, la ingesta y el nivel de insulina actuando como hipoglicemiante, pero cuando la glicemia baja sensiblemente, eso es detectado por el sistema nervioso y se articulan una serie de mecanismos compensatorios con producción de señales como glucagón por el páncreas, noradrenalina por el sistema nervioso, adrenalina por la médula suprarrenal y cortisol por la corteza suprarrenal, que van a afectar de manera diferente al metabolismo de hidrato de carbono, pero todas estas señales apuntan a sostener la glicemia. Definitivamente estamos muy sensibilizados a que el incremento de glucosa que se observa en la diabetes mellitus es muy nocivo para el organismo y pone en riesgo la salud de las personas de una manera indiscutible. Pero la hipoglicemia, que no es satisfecha por estos mecanismos de control, directamente conduce a la muerte en un corto plazo. De manera que no nos tiene que sorprender que así como vemos un mecanismo importante hipoglicemiante, que es insulina, veamos que mecanismos hiperglicemiantes tenemos mucho más, ¿verdad? Glucagón, adrenalina, noradrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Glucagón aumenta la degradación de glucógeno hepático y por lo tanto genera una respuesta muy importante en el mantenimiento de la glicemia, pero también facilita que predomine la gluconeogénesis sobre la glicólisis. En el caso de las catecolaminas, afectan la degradación de glucógeno hepático, pero no tienen prácticamente acción sobre la gluconeogénesis, mientras que los glucocorticoides, como el cortisol, no tienen un efecto notable en la degradación de glucógeno, pero sí son, a través de la activación de proteasas que liberan aminoácidos, tienen un efecto positivo en la gluconeogénesis. Si representamos los niveles de glucosa en sentido descendente desde los niveles habituales considerables en ayuna, entre 70 y acercamos al límite inferior de este intervalo, deja de producirse, en realidad deja de liberarse insulina, porque la insulina sí se está produciendo y se mantiene almacenada. Pero si el descenso continúa, ya al llegar a los 70 miligramos por decilitro, adrenalina y glucagón, a través de estos mecanismos que señalamos, tienden a aumentar la glicemia. Si a pesar de eso sigue descendiendo, aumenta la producción de hormona de crecimiento, de cortisol. Y cuando estamos al 50% del límite inferior o del promedio, digamos, del intervalo normal, aquí ya empezamos a tener unas manifestaciones fisiológicas importantes.
por debajo de 60 miligramos por decilitro, síntomas adrenérgicos que tienen que ver con la participación de adrenalina y no adrenalina, como el temblor, las palpitaciones, la sudoración. Y si sigue descendiendo, ya los síntomas derivados de la carencia de niveles atendibles e importantes de glucosa a nivel del sistema nervioso, como dolor de cabeza, confusión, dificultad para hablar, convulsiones, y si el descenso continúa, la persona puede entrar en coma y morir. Una cuestión que quiero señalarles como, no como curiosidad, sino como un dato importante, y sobre todo para el futuro desempeño de ustedes en su carrera, que a veces está acompañado por periodos de vigilia muy prolongados. Esta imagen del metabolismo de glucosa a nivel cerebral, obtenida mediante una tomografía por emisión de positrones, lo que se llama PET scan, ¿ya? Donde se administra flúor 18 marcando una molécula de 2-desoxiglucosa. Flúor 18 emite positrones, tiene una semivida muy corta, además se necesitan cantidades muy pequeñas, y 2-desoxiglucosa tiene la particularidad de que ingresa a las células, se fosforila, pero no puede ser metabolizada adicionalmente. Por lo tanto, sirve como un indicador muy útil de cómo está administrando glucosa una célula. Y aquí tenemos en 3 cortes del cerebro en una condición de descanso, donde las zonas rojas representan las zonas de mayor consumo de glucosa. Estamos aquí próximos a 10 miligramos por cada 100 gramos por minuto, mientras que las zonas azules representan las zonas de menor consumo. Y podrán ver claramente que en el cerebro descansado, tanto los mismos cortes con relación al cerebro de una persona que lleva 48 horas sin dormir, podemos ver que hay mayor consumo de glucosa en el estado descansado que en un estado de vigilia prolongado. Tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones tienen que ver con actividad cerebral y por lo tanto tengan mucho cuidado de permanecer muchas horas sin dormir cuando tienen que tomar decisiones importantes, porque nuestro cerebro estaría utilizando menor cantidad de glucosa. Bien, el metabolismo de glucosa, insisto, es tremendamente importante, y el mantenimiento de la glicemia, y no olviden esto, disculpen que sea repetitivo, glucosa es el único combustible que circula en cantidades apreciables todo el día. Así estemos en estado de descanso o en estado de vigilia, en estado de ayuno o de ingesta. Siempre hay glucosa circulante. Y glucosa prácticamente puede ser utilizada por todos los tejidos, dada su condición de ser una molécula soluble, bajo peso molecular, accesible a todos los órganos. Y hay diversas maneras a través de las cuales las células pueden adquirir esa glucosa del fluido extracelular. Y vamos a encontrar desventaja para la glucosa, es que es una molécula en cantidad importante en disolución. El ayuno, toda la hasta el 40,
Profe, no se escucha, parece que se cortó. No se está escuchando, ¿verdad? Yo nomás no escucho a ustedes tampoco. No, profe, no se escucha. Le voy a llamar. Ahora Entrecortado nomás, profe. voy a cambiar de... Hola. Ok. No, quería avisarte nomás. Estabas hablando de lo del el uso de glucosa en el cerebro y hasta ahí. Ok. Que se duerme 40 minutos de dormir, la decisión es importante. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Chicos, ya le avisé al profesor, está cambiando de red. Ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha. Ahora sí se te escucha, Bueno, profe. perfecto. Entonces, vuelvo. Mediante estudios que se hicieron con pacientes sometidos a control alimenticio muy estricto, en periodo de ayuno prolongado, se pudo establecer lo que llamamos fases del ayuno. Profesor, perdón, no se ve la presentación. Según esto, sí se está presentando. Ahora no se ve tampoco. No, profe. Bueno, voy a salir y volver a entrar, ¿sí? Dale, profe, te esperamos. ¿Se ve ahí en mi pantalla? Todavía no, Aún profe. no se ve. Todavía no. Entonces... ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahí Ok, se ve. disculpen. Bien, les decía que a través del seguimiento de pacientes sometidos a control estricto de la ingesta, se puede establecer una fase de la homeostasia de la glucosa en los humanos. Y estas fases tienen que ver con el origen de la glucosa que se encuentra circulando. Las 2 primeras horas, ¿verdad? Después de comer, si de 0 a 2 horas, toda la glucosa circulante es exógena, ¿verdad? Procede de lo que hemos comido, y todos los tejidos están usando glucosa.
En la última columna tenemos el tratamiento especial para el cerebro, donde está usando glucosa al 100% como fuente de energía. Por acción de la insulina, este excedente de glucosa, recordemos que tenemos una cantidad que podemos estar usando del orden de 40, entre 20 y 40 gramos por hora de glucosa en el periodo de ingesta inmediata. Eso hace que por acción de la insulina fundamentalmente se almacene como glucógeno y pasamos a la segunda fase. Esto aproximadamente ocupa entre 2 y 10 horas después de la ingesta, y el origen de la glicemia es fundamentalmente glucógeno hepático, o sea, glucógeno que ha sido degradado en el hígado. Y usan todos los tejidos, excepto el hígado. Los músculos y el tejido adiposo están operando a velocidad reducida. Tenemos que recordar que al reducirse la glicemia, también se reducen los niveles circulantes de insulina. Y por lo tanto, el músculo estriado y el tejido adiposo que tienen ingreso de glucosa dependiente de insulina van a reducir el ingreso de este combustible. Pero el cerebro, que no tiene esa restricción, sigue consumiendo glucosa como principal combustible. Adicionalmente, sobre todo hacia el final de este periodo de 2 a 10 horas, estamos hablando prácticamente entre las 8 y las 10 horas, la gluconeogénesis hepática empieza a hacerse relevante. Podemos ver aquí ya entre las alrededor de las 8 horas ya empieza a haber un ascenso de lo que es la gluconeogénesis, que coincide con al empezar la caída de la disponibilidad de glucógeno en cantidad importante a nivel hepático. Por eso tenemos glucogenólisis hepática no muscular, más algo de gluconeogénesis también hepática. Lo que llamamos la fase 3, que sería entre 10 horas y un día y medio, 36 horas, la gluconeogénesis hepática toma la posta, ¿ya?, de aportar la mayor cantidad de la glucosa que está circulando. Ya el glucógeno se ha disminuido notablemente. Luego veremos que este consumo o disponibilidad de glucógeno a nivel hepático en las primeras horas decrece de manera exponencial. Luego va quedando cantidades mínimas con relación a lo que disponemos en un estado de buena alimentación. En esta tercera fase, todos los tejidos prácticamente siguen consumiendo glucosa, excepto el hígado. Y los músculos y el tejido adiposo todavía redujeron aún más su consumo de glucosa. El cerebro, sin embargo, sigue consumiendo glucosa normalmente. La fase 4, que sería entre 2 y 24 días, hemos cambiado ya nuestra escala de tiempo, vemos que ocurre algo importante. La gluconeogénesis desciende. Y este descenso de la gluconeogénesis tiene que ver con una capacidad de nuestro organismo de preservar por más tiempo la masa muscular. Recordemos que la masa muscular es fundamental para mantener la respiración, es fundamental para que el individuo procure alimentos y por tanto hay que preservarla idealmente. Solo que los aminoácidos de la masa muscular siguen siendo una fuente importante de carbono para la síntesis de glucógeno. Dado que la gluconeogénesis hepática y se suma también la gluconeogénesis renal como origen de la glucosa sanguínea, dado que hemos agotado en este tiempo ya lo que teníamos de reservas de glucógeno en el hígado. En este periodo, el cerebro sigue consumiendo glucosa, también los eritrocitos y la médula renal,
y ya el consumo en los músculos es muy bajo. Ya el tejido adiposo deja de consumir definitivamente glucosa. Y pasa algo importante que tiene que ver con ese descenso que vemos, ese descenso importante que se da a partir del segundo día de ayuno, y es que el cerebro empieza a consumir cuerpos cetónicos. Entonces, como el cerebro es un gran consumidor de glucosa, si este deja de consumir tanta glucosa, también ayuda a preservar la masa muscular. Si avanzamos a un periodo mucho más prolongado de ayuno, lo que llamamos fase 4, sigue siendo la gluconeogénesis hepática y renal la fuente de glucosa. Y consumen glucosa los eritrocitos y la médula renal. Recordemos que los eritrocitos no tienen mitocondria, por lo tanto no tienen alternativa en cuanto a valerse de otra vía metabólica para obtener ATP. Y la médula renal tiene un comportamiento muy diferente a lo que es la corteza renal. Si la corteza renal hace gluconeogénesis, en contrapartida la médula renal es un gran consumidor de glucosa. Y el cerebro, perdón, esto molesta un poco, el cerebro sigue consumiendo glucosa, pero a velocidad reducida. ¿Por qué? Porque se convirtieron los cuerpos cetónicos en el principal proveedor de carbono para el metabolismo cerebral. ¿Por qué mantiene entonces el consumo de glucosa? Por una cuestión muy sencilla. El cerebro, o mejor en lugar, la barrera hematoencefálica, tiene transportadores de GLUT1, cerebro y nervioso, encontramos también transportadores de GLUT3, y estos transportadores tienen dos características importantes. Son independientes de insulina, por lo tanto pueden funcionar aún en la hipoglicemia, y son de muy bajo valor de Km, es decir, alta afinidad. Por tanto, por poca glucosa que siga habiendo, igual el cerebro seguirá recibiendo glucosa. Podemos analizar entonces, ya desde una perspectiva más próxima a nuestra realidad, ¿qué contribuciones tiene la glicemia en un día normal? Aquí tenemos en qué porcentaje contribuye en qué porcentaje contribuye estos tres aportes de glucosa para mantener el consumo de glucosa en un día normal. La dieta, representada por estos picos de color azul, están repartidos en tres ingestas para el desayuno, el almuerzo, la cena. Tenemos esta línea verde que representa el aporte de la degradación de glucógeno hepático y las líneas rojas que representan el aporte de la gluconeogénesis. No estamos hablando de un ayuno forzoso, sino que ahora es una persona que come por lo menos 3 veces al día, si bien siguiendo un patrón de consumo más en lo cual de alimentos más importantes, el desayuno. En otro caso, el pico del almuerzo probablemente sería el más ancho de todos. Profesor, perdón, ver, no se sí. está viendo esa diapositiva. Se quedó en la tabla. No sé si a mí nomás o a todos. Sí, se quedó en la tabla. Sí, perfecto. No sé, aquí me dice que estoy compartiendo mi pantalla. Voy a dejar y volver. A lo mejor está un poquito lento.
¿Se ve ahora? Yo todavía no veo, doctor. Dejé de compartir, volví a compartir. Ahí se ve. No, todavía, profe. Ahora. Ahora sí se ve, profe. Bueno, yo sé que no es la mejor calidad, pero vamos a intentar a ver si al pasar ahí se sigue viendo. Sí, se ve. ¿Se ve ahí? Ok, Sí, profe, se ve. bueno, entonces estamos, oh, gracias, estamos viendo esta imagen que tiene subidas y bajadas, pero si nosotros lo miramos en un sentido continuo, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que en cuanto la dieta deja de aportar la mayor contribución para el mantenimiento de glucosa sanguínea, ya se incorpora la degradación del glucógeno. Y eso ocurre entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena, con una pequeña función de la glucogénesis, la línea roja. En cambio, en el periodo más largo en el cual no consumimos alimentos, que viene del final de la cena y el desayuno, vemos que la mayor contribución está entre la degradación del glucógeno y hay una contribución importante de la glucogénesis. Esto que parecen subidas y bajadas, en realidad no se experimenta así de manera dramática, sino que veríamos a lo largo del día prácticamente una línea continua. Y esa línea continua es producto de una serie de señales que se suman a los picos de ingesta. O sea, los picos de ingesta, digamos, a las 6 de la mañana o en torno a las 7 de la mañana, a mediodía y bueno, los anglosajones cenan muy temprano, ¿verdad? Nosotros y los españoles cenamos más tarde, pero sí tenemos estos picos de glucosa dados por la ingesta. Para cada pico de glucosa, recuerden que esto está generando no solamente un aporte de nutrientes, sino un aumento de la presión osmótica. Tenemos la acción hipoglicemiante de insulina, que va a tender a llevar esa concentración postprandial, es decir, después de comer, va a tender a bajarla, a llevar hacia el límite inferior normal de la glicemia. Va a tender a llevarla por debajo de 90, cerca de 70. Cuando nosotros no comemos, lo que vamos a ver es un incremento de la línea verde que representa el glucagón. El glucagón tiende a aumentar la glicemia junto con otras señales hiperglicemiantes como adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Si tenemos muchas señales que tienden a mantener la glicemia elevada. Una cosa importante que entre la ingesta, la acción de insulina, la acción de glucagón entre comidas, al final tenemos prácticamente una disponibilidad continua y esta glucosa en el día. Quiero llamarle la atención sobre qué ocurre con el nivel de insulina. La liberación de insulina mínimamente tiene dos fases. La primera prácticamente es inmediata al consumo. Estamos consumiendo y ahí ya se come insulina. Se debe a la liberación de insulina que está contenida en las células beta de los islotes del páncreas,
en unos gránulos maduros, es decir, ya contiene insulina lista para actuar. Pero como el nivel de glicemia no baja Profe, instantáneamente, sí, profe, perdón, no pasó la diapositiva, se quedó en la otra, la que tiene los gráficos superpuestos. No se está viendo la de insulina. a ver, Y y sale ahí, muy entrecortado. no No, sé, ya cambié de proveedor, tengo el super proveedor con una señal así nomás súper es. fuerte. Así nomás es a No, veces. no sé, temo volver al otro y que quede peor. Lo que voy a hacer es, no voy a presentar pantalla completa, a ver si con eso mejora. Ahí se está viendo. Este que dice contribución de la dieta. Sí se ve. Se ve. Y este que dice control de la glicemia. ¿Cambió? No, no cambió. Profe, ¿no Uy. podríamos ir al Meet? Sí, claro que podemos, solo que tengo que empezar por invitarles. Si, No se va a perder si mucho usted, tiempo al hacer eso. No es mejor nomás tratar de terminar. eso me va a llevar por lo menos, no sé, entre que salgo, entro, no sé, 5 minutos. Yo no tengo problema si ustedes después pueden esperar, eh, posponer el final de la clase unos 5 o 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, Yo creo profe, que sí, escuchamos. profe. Ok, entonces voy a intentar empezar una sesión de Meet, ¿de acuerdo? Con A1 y A2. ¿Está? Gracias, profe. No, Sí. disculpen, no.